Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Yo era un joven psiquiatra en busca de un trabajo que me proporcionara los desafíos profesionales que me dieran renombre y fama. Un lugar donde en parte me permitieran probar mis hipótesis y publicar mis resultados. Pero sobre todo buscaba un lugar donde realmente hiciera la diferencia. Debe ser por eso que cuando me llamaron de Ciudad Gótica para ofrecerme un trabajo en el asilo de Arkham, no lo pensé dos veces y acepté. No fueron pocos los que me habían tratado de disuadir de emprender tal viaje. Es bien sabido en el medio que los criminales más peligrosos y retorcidos son la especialidad de ese lugar. Por eso y por los numerosos accidentes que habían ocurrido, fue que trataron de frenar mi viaje. Definitivamente no era un lugar donde se pudiera garantizar tu seguridad, pero la paga era buena y además tenía todo lo que yo necesitaba para desarrollarme y sobresalir. Al llegar a mi nuevo lugar de trabajo y presentarme, noté de inmediato la tensión en el ambiente. Era pesado, sombrío e incómodo, cosa que me pareció totalmente normal teniendo en cuenta que semanas atrás había escapado uno de los pacientes conocidos como el Joker. Al terminar mi jornada laboral, aproveché para colarme en el cuarto de expedientes y estudiar un poco los problemas de los inquilinos. Recuerdo bien que el primero que miré fue el expediente del paciente Harvey Dent, también conocido como Dos Caras. Aparentemente, en ocasiones Harvey Dent parece plenamente consciente de su doble personalidad y basa su comportamiento en la comunicación entre sus dos personalidades, las cuales simbolizan las dos caras de una misma moneda. Cada lado representa uno de los estados en los que quedó su rostro y gran parte de su cuerpo, luego del accidente que lo marcó física y psicológicamente de por vida. Según su expediente, su principal problema es su trastorno de identidad disociativo. El siguiente fue el paciente Jonathan Crane, alias el espantapájaros. Aparentemente, Crane es de los pocos pacientes que es consciente de su comportamiento. Anteriormente era conocido por ser un reconocido psicólogo y psiquiatra, que debido a su mala praxis fue excluido de la comunidad psiquiátrica. Durante su estudio, el Dr. Crane encontró en el miedo una manera de ejercer poder sobre otros. Según los comentarios de su expediente, eso es precisamente lo que lo diferencia de su antigua colega Harleen Quinzel, alias Harley Quinn, quien por otra parte ha perdido gran parte de su cordura. Crane conoce y siente en todo momento su posición de poder sobre los demás. Se cree superior a sus colegas y enemigos, tanto mentalmente como en motivaciones. Por esto mismo, se le ha diagnosticado como enfermedad principal el trastorno narcisista de la personalidad. El expediente de Selina Kyle, también conocida como Gatúbela, fue el siguiente en la lista. Según el informe oficial, esta paciente padece de un trastorno de la personalidad que se caracteriza principalmente por su inestabilidad emocional. Cuenta también con un pensamiento extremadamente polarizado y dictómico. Básicamente para ella no hay términos medios, es todo o nada. Las cosas son blancas o negras, buenas o malas. Según el informe, esto mismo le ocasiona relaciones interpersonales caóticas. El diagnóstico para ella es el trastorno limítrofe de la personalidad. Luego de lo visto, no me resultó extraño que el siguiente paciente resultara ser otro científico, la doctora Pamela Lillian Ivesley, conocida en los bajos mundos como Hiedra Venenosa. Es una antigua especialista en botánica quien fue ingresada en el asilo de Arkham debido a sus numerosos cuadros psicológicos. Según el informe, entre ellos podría contarse el trastorno limítrofe de la personalidad, aunque realmente está diagnosticada con un trastorno paranoide de la personalidad. Quizás este sea el porqué de su fuerte relación con las plantas y su profunda aversión con el trato humano, el cual se ha inferido debido a sus crímenes que ha llevado a cabo.
Luego del último expediente, comencé a preocuparme al ver que el siguiente paciente, el señor Victor Fries, conocido también como Señor Frío, resultaba ser un antiguo especialista en criogenia. ¿Acaso todos los científicos se estaban volviendo locos? Pero lo más intrigante era su condición, ya que su cuerpo no podía sobrevivir si no se encontraba bajo condiciones muy específicas de temperatura. De no ser por su trastorno obsesivo compulsivo esquinoide, podría haber pensado que solo era una persona con la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Luego de haber leído varios expedientes, noté que las horas habían pasado volando y que el reloj marcaba por sobre las 11 de la noche. Como aún me sentía con energía, decidí continuar investigando más sobre los pacientes a los que me enfrentaría. De cualquier forma, no tenía mucho que hacer un lunes por la noche. Al regresar a mi lectura noté que el siguiente expediente estaba a nombre del Joker, cosa que me pareció bastante extraña, ya que si bien los expedientes suelen contener el alias de los pacientes, siempre llevan escrito el nombre legal de estos mismos. Tras leer un poco me di cuenta de que el motivo de esto era porque aparentemente ni siquiera el paciente está seguro de cuál es su origen, o al menos eso es lo que hace parecer, ya que en las sesiones tiende a reinventar el hecho que hizo que tuviera su apariencia actual. Aparentemente es un psicópata con una visión del mundo bastante retorcida, una persona incapaz de relacionarse de manera normal con los demás. Pero lo que me pareció más interesante fue su tendencia a crear planes en los que puede llegar a traicionar a sus aliados, planes en los que realmente no le genera ningún beneficio más allá de su deleite personal. Por esto y muchas otras cosas más, este paciente estaba diagnosticado con un trastorno esquizotípico de personalidad como causa principal. El siguiente expediente me llevó a conocer la historia del señor Oswald Cobblepot, alias el Pingüino, nombre que, según los comentarios en el expediente, nunca debo mencionar en su presencia. Diagnosticado con un trastorno histriónico de la personalidad, podría parecer el más inofensivo hasta ahora, pero según el informe es sumamente inestable y agresivo. Recuerdo que lo que pensé fue que sería mejor tenerlo muy en mente por si me topaba con él. Había pasado una hora desde la última vez que me detuve a analizar mi situación en este lugar. Se hacía tarde y me haría falta estar bien descansado por la mañana. Pero quedaba un último expediente en el cajón y no me podía ir sin leerlo. El último expediente pertenecía al señor Edward Nygma, conocido también como el Acertijo. Fue diagnosticado con un trastorno de la personalidad por dependencia. De una manera extraña, el paciente hacía honor a su desorden mental. Según su expediente, todos sus crímenes estaban relacionados con los acertijos. ¿Qué cosa es más dependiente que un acertijo? Nada sería una buena adivinanza sin alguien que la resolviera, o al menos que lo intentara. Habiendo terminado con el cajón de expedientes, me sobresaltó una idea. ¿No eran estos trastornos muy leves para estos pacientes en comparación con todo el mal que habían hecho? ¿O es acaso que la suma de todos sus problemas mentales y experiencias pasadas los convertía en lo que son? Sin duda esta última pregunta podría llegar a contestar la primera, pero muchas dudas sin respuesta se gestaban en mi mente, sin siquiera saber lo que me esperaba. Después de todo, ese fue solo mi primer día en el asilo de Arkham.